Me llamo Julián, tengo 42 años, y aunque han pasado más de 20 desde que trabajé en aquel hospital, todavía sueño con sus pasillos vacíos, con el olor a cloro y a sangre seca que se quedaba pegado en la ropa, y con esa enfermera, esa que no era humana. En ese tiempo era joven, tenía apenas 21 años y necesitaba un trabajo urgente. Mi madre estaba enferma y el dinero no alcanzaba, así que acepté cualquier cosa que me diera estabilidad. Terminé entrando como auxiliar de mantenimiento en un hospital antiguo del centro de Arequipa, un edificio enorme, gris, con muros gruesos y ventanas que parecían nunca abrirse. Desde el primer día, sentí que ese lugar tenía algo raro, como si las paredes respiraran por sí mismas, como si todo allí conservara la memoria del dolor. Mi horario era nocturno, entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Las noches en el hospital eran un universo aparte. Afuera, la ciudad dormía bajo el frío del desierto, pero adentro el aire se volvía espeso, cargado de murmullos y sombras. Los pasillos parecían interminables, y el sonido del carrito de limpieza rodando por el piso se mezclaba con los pitidos de los monitores de los pacientes. Había momentos en los que juraba que alguien me seguía, pero al voltear solo encontraba la nada. Los primeros meses fueron tranquilos. Arreglaba tubos rotos, cambiaba bombillos, limpiaba sótanos y me acostumbré a escuchar historias que los más viejos contaban para asustar a los nuevos. Hablaban de un piso 13, un nivel que oficialmente no existía. Decían que en los planos del hospital solo había 12 pisos, pero que en el ascensor a veces aparecía el número 13 encendido, aunque nadie lo hubiera presionado. Yo me reía de eso, pensaba que eran leyendas creadas por empleados aburridos o supersticiosos. Incluso una vez, durante una cena, alguien comentó, dicen que ahí trabaja una enfermera que no figura en nómina. ¿Y cómo saben eso?, pregunté, entre risas. Porque hay quienes la han visto, respondió el camillero, mirándome con seriedad, siempre de blanco, siempre callada, y con una mirada que te congela. No le di importancia. En esos años no creía en nada que no pudiera tocar o arreglar con una herramienta, pero con el tiempo, el hospital empezó a mostrar su verdadero rostro. Una noche de diciembre, mientras revisaba las bombas de agua, escuché por el intercomunicador una voz que no reconocí. Era suave, femenina, con un acento extraño. Dijo solo una frase: sube al piso 13, Julián. Me quedé quieto. Pensé que alguien estaba bromeando. Fui hasta la sala de control y le pregunté al guardia quién había hablado. Me dijo que el sistema llevaba horas desconectado. Sentí un escalofrío, de esos que no se olvidan, como si una corriente helada me recorriera el cuerpo. A la noche siguiente, cuando pasaba frente a los ascensores, noté que uno de ellos tenía la luz interior encendida. Me acerqué, curioso, y vi que el panel mostraba el número 13 parpadeando débilmente. Ningún ascensor debía tener ese piso. Me quedé mirándolo unos segundos hasta que las puertas se abrieron despacio. Dentro no había nadie. El aire que salió de allí olía a formol y a hierro, como si viniera de un lugar cerrado durante años. No subí, no tuve el valor, pero desde esa noche empecé a escuchar pasos detrás de mí, suaves, arrastrados, como los de alguien que caminaba con zapatos mojados. A veces sentía un suspiro cerca de mi oído, tan real que giraba de golpe, esperando ver a alguien. Nunca había nadie. Intenté no pensar más en eso. Me concentré en el trabajo, pero algo cambió. Los compañeros que antes reían empezaron a evitar el tema. Algunos no querían trabajar de noche. Una enfermera con la que solía conversar me dijo en voz baja: si alguna vez ves a una mujer de uniforme blanco en un pasillo vacío, no le hables, no la sigas, solo baja la mirada y sigue caminando. No supe qué responderle. Me reí, incómodo, pero esa advertencia se me quedó grabada. Un par de semanas después, me tocó subir al piso 12 a revisar una fuga de agua. Eran casi las 3 de la madrugada, la hora en que el hospital se volvía un silencio absoluto. El ascensor subió lento, con un chirrido metálico. Cuando se detuvo, el panel volvió a parpadear. Primero marcó 12 y luego 13. Pensé que era un fallo eléctrico, pero las puertas se abrieron solas, y por un instante vi algo imposible. Frente a mí se extendía un pasillo que no reconocía. El suelo era diferente, las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y al fondo, bajo una luz tenue, había una figura. Era una mujer vestida de blanco, de espaldas, con el cabello tan negro que parecía absorber la luz. No se movía, no respiraba. Yo no podía apartar la vista. Algo dentro de mí me decía que no debía mirar más, que debía cerrar las puertas y bajar. Pero entonces, muy despacio, la mujer giró la cabeza, no todo el cuerpo, solo la cabeza, y vi su rostro por primera vez. No era un rostro humano. El ascensor se cerró de golpe y descendió solo. Bajó tan rápido que casi caigo al suelo. Cuando se detuvo en el primer piso, salí temblando. No dije nada. Nadie me habría creído. Esa noche no dormí. Me quedé sentado con las manos frías
días, repasando una y otra vez lo que había visto. Me convencí de que había sido una alucinación, una mezcla de cansancio y oscuridad. Pero al día siguiente, cuando volví al trabajo, el guardia nocturno me miró raro. «Oye, Julián», me dijo, «¿por qué subiste al piso 13 anoche?» Me quedé helado. «¿Qué dijiste?» «Te vi por las cámaras». Las luces del ascensor mostraban el 13 encendido, pero cuando revisé las grabaciones, tú ya no estabas. No supe qué contestar. Desde entonces supe que algo en ese hospital me estaba observando, algo que esperaba que regresara, y lo peor de todo es que regresé. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Yo seguía yendo al trabajo, pero algo en mí se había quebrado. El hospital ya no era el mismo, o tal vez era yo el que había cambiado. Cada vez que pasaba frente a los ascensores, sentía una presión en el pecho, una sensación de que alguien estaba ahí, al otro lado, esperando que las puertas se abrieran de nuevo. Intenté ignorarlo. Me decía que era cansancio, que todo había sido una mala jugada del sueño. Pero entonces comenzaron los pequeños detalles, cosas que parecían insignificantes al principio. Por ejemplo, mis herramientas desaparecían del carrito y aparecían en lugares donde nunca las dejaba. Las luces del pasillo del piso 12 se apagaban solas, siempre a la misma hora. Y cada vez que subía a ese nivel, el aire se volvía más pesado, más frío, como si algo invisible me envolviera. Una madrugada, mientras limpiaba una sala vacía, escuché el sonido de un carrito metálico rodando detrás de mí. Giré de golpe. El pasillo estaba desierto, pero el sonido seguía, alejándose lentamente. Era el mismo ruido que hacen las enfermeras cuando llevan medicinas en la noche. «¿Hola?», pregunté. Nada, solo el eco, y entonces sentí un olor fuerte, metálico, parecido al de la sangre mezclada con desinfectante. Me quedé quieto. El olor venía del final del pasillo, donde una puerta siempre permanecía cerrada con candado. Me acerqué despacio, con la linterna temblando en la mano. Cuando iluminé la puerta, vi que alguien había escrito algo sobre la madera, con tiza o con yeso. Eran dos palabras borrosas, casi borradas por el tiempo. «No entres». Tragué saliva y retrocedí. Esa noche no volví a subir. Al día siguiente, cuando mencioné lo del olor a Ernesto, el otro auxiliar, me miró serio. «Tú también lo sientes, ¿no?», me dijo en voz baja. «¿También? A veces subo a revisar y siento lo mismo. Pero no digas nada. Aquí todos saben algo, pero nadie quiere hablar». «¿Qué cosas saben?», pregunté. Ernesto bajó la mirada. «Solo te diré una cosa, hermano. No aceptes subir si alguien te lo pide por radio. Nadie está autorizado a hacerlo». Sus palabras me dejaron inquieto. Empecé a fijarme más. Había zonas del hospital que nunca se usaban, pero cada noche escuchaba ruidos allí, pasos, portazos, voces apagadas. Una vez, incluso, juraría que oí el llanto de una mujer. Una noche, mientras revisaba un tablero eléctrico, el guardia se acercó. Era un hombre mayor, curtido por los años, de esos que lo han visto todo. «Te voy a decir algo que no deberías saber», me dijo encendiendo un cigarro. «Ese piso existió de verdad. Lo cerraron después del incendio. Murieron pacientes y una enfermera. ¿Y por qué no lo quitaron del edificio? Porque hay cosas que no se pueden borrar». Guardó silencio unos segundos mirando hacia el techo. «Dicen que ella sigue allí, cuidando a los que murieron, pero que con los vivos no es amable». Aquella conversación me persiguió días enteros. Cada sonido, cada sombra, me hacía pensar que algo se movía entre nosotros. Un viernes, cerca de las 3 de la mañana, fui al almacén por unos repuestos. Cuando regresé, encontré una bata blanca colgada en mi casillero. No era mía, era antigua, amarillenta, con un bordado en el pecho que decía E. Morales. En el bolsillo había una tarjeta de identificación, casi deshecha por el tiempo. La foto mostraba a una mujer joven, de cabello negro recogido, ojos hundidos y una sonrisa rígida. Esa misma noche, el guardia me confirmó algo que me dejó helado. Esa mujer trabajaba aquí, murió en el incendio del piso 13. Desde entonces, todo empeoró. Empecé a tener sueños. En ellos caminaba por los pasillos del hospital, pero estaban vacíos, sin luz. Sentía el eco de mis pasos, y siempre, al fondo, la veía a ella. No podía verle el rostro, pero sabía que me miraba. Cuando despertaba, tenía el cuerpo empapado en sudor y el corazón acelerado. Algunos compañeros empezaron a notar mi cambio. Me decían que tenía ojeras, que hablaba solo, pero nadie entendía lo que estaba pasando. Una madrugada, el ascensor volvió
volvió a abrirse solo. Yo estaba justo enfrente con el carrito de limpieza. Las puertas se deslizaron lentamente y un aire helado salió de dentro. No había nadie, pero en el suelo había marcas de zapatos, pequeñas, húmedas, que se alejaban hacia el pasillo oscuro. Mi cuerpo actuó solo. Seguí las huellas. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más frío. Llegué hasta la puerta del cuarto que decía, no entres. Las marcas se detenían justo ahí. Toqué la madera con la mano. Estaba helada, y en ese momento, detrás de la puerta, alguien golpeó 3 veces. Retrocedí de un salto. El sonido fue seco, fuerte, como si algo quisiera salir. Corrí. No me detuve hasta llegar al primer piso. El guardia me vio pálido y me dio un vaso de agua. «Ya la escuchaste, ¿verdad?», dijo sin que yo dijera nada. No supe qué responder. A partir de esa noche, empecé a notar cosas incluso fuera del hospital. A veces, al volver a casa, sentía que alguien caminaba detrás de mí, o veía una sombra blanca reflejada en los vidrios de los autos. Una madrugada, desperté y la bata con el nombre E. Morales estaba doblada sobre mi silla. No sabía si estaba perdiendo la razón o si realmente algo me había seguido desde ese lugar. Y sin embargo, volví a trabajar. El miedo no era suficiente para dejarlo. Tenía que cuidar de mi madre, pagar el alquiler. Traté de actuar como si nada pasara, pero el hospital ya había empezado a cambiarme. Me sentía observado, drenado, con el cuerpo cada vez más cansado. A veces me sangraba la nariz sin razón. Fue entonces cuando decidí buscar respuestas. ¿No podía seguir fingiendo que era imaginación? Pregunté discretamente a una enfermera mayor, doña Lidia, que llevaba más de 30 años allí. Cuando le mencioné el piso 13, se persignó y me dijo, «Hijo, no hables de eso aquí. Ella escucha». Esa frase me heló. A partir de ese día, comencé a notar que los relojes se detenían cada vez que pasaba cerca del ascensor. Siempre marcaban la misma hora, 3:07 de la madrugada, y fue precisamente a esa hora cuando la volví a ver. Esa madrugada en que el reloj marcó las 3:07, sentí que el tiempo se detenía. No era una forma de hablar. El silencio era tan absoluto que ni siquiera se escuchaba el zumbido habitual de los tubos fluorescentes. Todo estaba quieto. Y en medio de ese vacío, el ascensor del fondo comenzó a subir por sí solo. El sonido del motor retumbó en los pasillos vacíos. Vi los números avanzar en el tablero. 9, 10, 11, 12. Y entonces, por un segundo, apareció el número 13. Un piso que oficialmente no existía. Las puertas se abrieron con un chirrido. Del interior salió una luz tenue, amarillenta, como de bombilla antigua, y ahí estaba ella, una figura delgada, con uniforme blanco. Su rostro, pálido como la cera, tenía una serenidad inquietante. Me miró sin mover la cabeza, solo los ojos, fijos, inmóviles, y lo peor fue su sonrisa, leve, forzada, como si imitara un gesto humano que no comprendía del todo. No pude moverme, ni siquiera respirar. Ella dio un paso fuera del ascensor y el aire se volvió gélido. Llevaba la misma bata que había encontrado días antes, con el nombre E. Morales bordado. «Se olvidó de algo, señor Julián», susurró con una voz que no parecía salir de su boca. No recuerdo haber contestado, solo sentí que mi cuerpo retrocedía lentamente, hasta que choqué contra la pared. Parpadeé, y ya no estaba. El ascensor se cerró con un golpe seco y el tablero volvió a marcar 12. Pasé el resto de la noche en la enfermería, temblando. No quise contar nada, pero los días siguientes fueron peores. Los compañeros comenzaron a notarlo. Decían que me veía demacrado, con la mirada perdida. Yo ya casi no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos mismos pasillos vacíos y esa luz amarillenta abriéndose paso entre la oscuridad. Una tarde, mientras revisaba el depósito, encontré algo que no debería haber estado allí. Entre cajas viejas y uniformes olvidados, había un frasco de vidrio con algo dentro. Parecía cabello. Cabello humano, enredado con un hilo rojo. En la tapa, escrita con marcador, había una fecha, 21 de abril de 1999. Ese fue el año del incendio. Lo solté de inmediato. El frasco rodó por el suelo y se quebró, liberando un olor rancio, agrio, que me revolvió el estómago. Me arrodillé para limpiarlo, pero vi algo que me paralizó. Un mechón negro, idéntico al de la enfermera de la foto, se pegó en mis guantes, como si se moviera por sí solo. Esa noche, decidí quedarme en casa. Pensé que tal vez con un poco de descanso se me pasaría todo, pero fue peor. A las 3:07 de la madrugada, escuché el timbre de mi departamento, 3 veces, pausadas, iguales que los golpes en la puerta del hospital. Miré por la mirilla, nadie, solo el pasillo vacío y la luz del fluorescente parpadeando. Volví a mi cama tratando de no pensar, pero el olor metálico, el mismo del hospital,
Empezó a llenar la habitación. Abrí las ventanas, el baño, la cocina. No había nada. Y cuando volví al dormitorio, la bata estaba colgada en la puerta del closet. Grité, pero nadie escuchó. Esa fue la primera vez que comprendí que no se trataba del hospital, que ella ya me había encontrado. Durante los días siguientes, los aparatos eléctricos empezaron a fallar cada vez que yo estaba cerca. Los ascensores se detenían, las luces parpadeaban, los relojes se trababan exactamente a las 3:07, y en el hospital los pacientes comenzaron a quejarse de una mujer con uniforme antiguo que se les aparecía de noche para tomarles la mano. Una de las enfermeras, Rosa, me contó que un paciente en coma había despertado gritando el nombre Elena. ¿Quién es Elena?, me preguntó. No supe qué decirle, pero ese nombre era el que aparecía en la credencial, Elena Morales. Esa coincidencia me quitó el sueño. Fui a buscar los archivos antiguos, pero el administrador me dijo que todos los documentos del incendio se habían perdido. Solo quedaban algunos reportes médicos y la lista de víctimas. Elena Morales aparecía al final, con una nota que decía, cuerpo no recuperado. Desde entonces, cada noche al pasar por el pasillo del ascensor, escuchaba el sonido de pasos detrás de mí, siempre al mismo ritmo, siempre deteniéndose cuando yo me giraba. Una madrugada, decidí enfrentarla. Quería probarme que todo era producto de mi mente. Me quedé frente al ascensor, solo, con la linterna encendida. Esperé hasta que el reloj marcó las 3:07 y el tablero volvió a cambiar, del 12 al 13. Las puertas se abrieron. Dentro no había nada, solo oscuridad. Pero el olor era insoportable, una mezcla de humo viejo y carne quemada. Entré un paso, apenas un pie dentro, y entonces la luz de mi linterna se apagó. Sentí un aliento en la nuca. «Tú estuviste ahí», susurró una voz detrás de mí. Salí corriendo. Golpeé las paredes, tropecé con el carrito, caí al suelo. Cuando miré hacia atrás, el ascensor estaba cerrado, pero en el suelo, justo frente a mí, había una huella de zapato mojada, pequeña, dirigida hacia donde yo estaba. Desde esa noche, supe que no se iría. Mis compañeros comenzaron a evitarme. Decían que hablaba solo, que me quedaba mirando al vacío durante horas. Incluso me suspendieron unos días por mi comportamiento errático. Pero eso no cambió nada. En casa las luces parpadeaban, los objetos se movían, y cada espejo reflejaba algo que no estaba allí, una sombra blanca detrás de mí. Una tarde, Rosa me llamó desesperada. «Julián, ven, algo pasó en la sala 3. Cuando llegué, un paciente había muerto de un infarto. Tenía los ojos abiertos, como si hubiera visto algo imposible. En su muñeca, alguien había escrito con marcador negro una hora, 3:07. Sentí un mareo y tuve que apoyarme en la pared. Todo se conectaba, todo me señalaba. Esa misma noche, decidí que necesitaba ayuda. No podía más. Fui a hablar con doña Lidia, la enfermera más vieja, la que siempre me había advertido no hablar de ella. Le conté todo. No se sorprendió, solo suspiró y dijo, «Te lo advertí. La enfermera del piso 13 busca a quien la vea. Si te reconoce, no te deja ir». Le pedí que me ayudara, que me dijera qué hacer. Me miró con compasión. «Hay una persona. Vive cerca de Caima. Ella sabe cómo cortar estas cosas, si es que todavía se puede». Esa fue la primera vez que escuché sobre la mujer que, según decían, podía limpiar el alma de los vivos, y a veces de los muertos. Pero antes de ir a buscarla, ocurrió algo que cambió todo. Esa madrugada, al llegar al hospital, el ascensor ya estaba abierto. No marqué ningún botón. Aún así, comenzó a subir solo. El tablero no mostraba ningún número, y cuando se detuvo, la puerta se abrió a un pasillo iluminado por una luz pálida. En la pared colgaba una placa oxidada. Apenas se leían las letras, pero decía, piso 13, área de cuidados especiales. Entonces entendí que ya no estaba soñando, que el piso nunca se había ido, y que ella me estaba esperando. No recuerdo haber presionado ningún botón, solo sentí que el ascensor se movía, lento, como si cada metro pesara toneladas. El aire dentro era espeso, casi irrespirable, y la luz parpadeaba. Miré el tablero, no mostraba ningún número, solo una línea roja titilando. Cuando se detuvo, el silencio fue absoluto. Las puertas se abrieron, y lo primero que sentí fue el olor, un olor húmedo, antiguo, a moho y desinfectante mezclado con algo más, algo como carne vieja. El pasillo estaba iluminado por lámparas amarillentas que titilaban. Las paredes, descascaradas, estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían humo. El aire era más frío que en cualquier otro piso. Avancé con cautela. Cada paso resonaba con eco, como si el lugar estuviera
estuviera vacío desde hacía décadas. A mi alrededor había camillas oxidadas, sábanas sucias y frascos rotos. Sobre una mesa, reconocí una etiqueta amarillenta que decía Unidad de Cuidados Especiales, 1999. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho, y entonces la vi. Al final del pasillo, una silueta blanca se movía lentamente. Era una mujer, de espaldas, empujando un carrito metálico. El sonido de las ruedas rechinando se me clavó en los oídos. Señor Julián, dijo una voz suave sin girarse. Los pacientes lo están esperando. Me quedé paralizado. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura se detuvo. Muy despacio, giró la cabeza. No todo el cuerpo, solo la cabeza, con un movimiento imposible. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, la piel derretida en algunos lugares, los ojos completamente negros. Usted también necesita quedarse aquí, susurró. Di un paso atrás y el piso crujió. El sonido la hizo avanzar hacia mí. Cada paso que daba apagaba las luces detrás de ella, dejando todo en penumbra. Corrí, no recuerdo cómo lo hice, solo sé que el ascensor se cerró justo cuando esa mano pálida casi rozaba la puerta. Apreté el botón del primer piso una y otra vez, pero el ascensor no se movía. En el espejo, detrás de mí, vi su reflejo. Estaba dentro, pero su cuerpo no estaba allí. Cuando las puertas por fin se abrieron, salí tambaleando y caí al suelo. El guardia me encontró y me llevó a la enfermería. No supe cómo explicarle que había estado en un piso que, según los planos, no existía. Esa noche, ni siquiera intenté ir a casa. Me quedé en el hospital, sentado frente al ventanal del pasillo principal. Afuera, Arequipa dormía bajo una neblina espesa. Yo apenas respiraba. Al amanecer, fui directo a ver a la mujer de la que me habló doña Lidia. Vivía en una casita cerca de Caima, en una calle empinada y llena de plantas secas. Me abrió la puerta una anciana de cabello blanco y ojos oscuros, profundos como pozos. Te esperé, hijo, dijo antes de que yo hablara. Tienes algo pegado, algo que no te pertenece. Le conté todo, cada detalle, la bata, los relojes, los sueños, la voz. No me interrumpió ni una vez, solo asintió lentamente, como si confirmara lo que ya sabía. Esa mujer no descansa, murmuró al final. No sabe que murió, cree que sigue cuidando enfermos, pero cuando alguien la ve se aferra, necesita un reemplazo. Sus palabras me helaron. ¿Un reemplazo? Alguien que ocupe su lugar, respondió. Ella no puede irse mientras su puesto siga vacío. Preparó algo con hierbas, humo y agua bendita. Me pidió que cerrara los ojos. Sentí un ardor en el pecho, como si el aire se condensara dentro de mí. No te moverás de ella hasta enfrentarla, dijo. Si huyes, te seguirá. Si la miras, se alimenta. Solo hay una forma, hacerle recordar que ya no pertenece aquí. Me dio una cruz pequeña de madera y una vela. Esta noche, regresa al hospital, al piso donde ella te espera. Pero no hables, no respondas, no la llames por su nombre. Cuando el reloj marque las 3:07, enciende la vela. Si la luz se apaga sola, corre. Si no, dile lo que nunca nadie se atrevió a decirle. Regresé temblando. No quería hacerlo, pero algo en mí sabía que no había otra salida. A las 2:30 estaba frente al ascensor. El hospital estaba vacío. Tomé aire y apreté el botón. El ascensor subió solo, sin detenerse. Las puertas se abrieron al mismo pasillo del piso 13. La luz amarilla parpadeaba. Caminé despacio, con la vela encendida. El aire estaba helado. El humo del pabilo formaba figuras en el aire. Sentí que alguien me observaba desde las sombras. Sabía que volverías, dijo la voz. Ella estaba al final del pasillo, exactamente en el mismo lugar. La piel quemada, el uniforme manchado, los ojos como pozos. No tienes que quedarte aquí, dije, apenas un susurro. Sonrió. Todos me necesitan. Nadie más los cuida. Tú también puedes ayudarme, Julián. Dio un paso y otro. La luz tembló. El suelo crujía. Tú moriste, Elena, dije con voz quebrada. El incendio terminó. Nadie quedó allí. El silencio fue absoluto. Por un momento pensé que todo se detendría, pero entonces el pasillo entero comenzó a vibrar. Las lámparas estallaron una por una. La vela se apagó y el aire se llenó de un chillido agudo, insoportable. Cerré los ojos. Sentí un viento helado pasar a través de mí, como si me arrancara el alma, y entonces todo se calmó. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El pasillo estaba limpio, las paredes recién pintadas, las luces encendidas, como si nada hubiera pasado. Corrí al ascensor, bajé sin mirar atrás. En el vestíbulo, el guardia me miró confundido. ¿Dónde estaba, señor?, preguntó. Lo hemos estado buscando toda la noche. Miré el reloj. Eran las 3:07. Desde esa madrugada, no volví a ver a la enfermera, pero el hospital no volvió a ser el mismo. Los ascensores fallaban constantemente, y más de un paciente decía haber visto una figura blanca pasar por los pasillos cuando todos dormían. Yo renuncié 2 semanas después. No podía seguir allí. Pero a veces, cuando paso frente al edificio y veo las luces encenderse solas en los pisos
altos. Siento que alguien me observa desde la ventana, y cada vez que mi reloj se detiene a las 3:07, sé que ella todavía está esperando. Durante semanas después de aquella noche, mi vida se volvió una sombra de lo que era. Dejé el trabajo, pero no el miedo. Me mudé a otro barrio, más lejos del centro, intentando empezar de nuevo. Sin embargo, algo seguía conmigo. Todo comenzó con pequeños detalles. Los relojes de la casa se detenían exactamente a las 3:07. Las luces del baño parpadeaban sin motivo. A veces, el reflejo del espejo mostraba detrás de mí una silueta blanca, borrosa, que desaparecía cuando volteaba. Intentaba convencerme de que era el cansancio, el estrés, el recuerdo, pero el cuerpo no miente. Bajé de peso, tenía ojeras profundas, las manos me temblaban sin control. En las noches despertaba sudando, con el corazón golpeando, sintiendo el olor a hospital, a desinfectante y carne vieja. Una tarde, mientras tomaba café en la tiendita de Doña Carmen, la vi entrar. Era la anciana que me había ayudado antes, la que vivía en Caima. Me miró sin sorpresa como si hubiera sabido exactamente dónde encontrarme. No terminaste lo que empezaste, hijo, dijo con voz firme. Ella sigue buscándote. Le conté lo que había pasado, lo que vi, lo que sentí. Ella suspiró. Las almas que mueren sin entender su muerte quedan atrapadas, y si tú la hiciste mirarse, la hiciste despertar. Ahora necesita que la liberes del todo. Me dio una cita. Debía ir esa noche, a las 11, a su casa. Lleva algo que te pertenezca y algo que fue de ella, me dijo. Volví al hospital por última vez. No podía creer que lo estuviera haciendo. En el casillero del mantenimiento todavía estaba mi caja de herramientas. Dentro encontré algo que no recordaba haber puesto. Un reloj de pulsera viejo, con la correa derretida. Lo reconocí. Era igual al que vi aquella noche, tirado junto a los restos chamuscados del carrito de metal. No supe cómo había llegado a mis cosas. Lo envolví en un trapo y salí sin mirar atrás. Cuando llegué a la casa de la anciana, ella ya me esperaba con una mesa cubierta de velas, agua bendita, hierbas secas y un espejo cubierto con un paño negro. Vamos a limpiar el vínculo, dijo, pero no será fácil. No debes tener miedo, pase lo que pase. Encendió las velas, roció el aire con agua y empezó a rezar en quechua. Su voz era lenta, rítmica, como si tejiera algo invisible en el aire. El humo de las hierbas formaba figuras que parecían moverse. Coloca el reloj sobre el espejo, ordenó. Lo hice. De inmediato, el aire se volvió más pesado. Sentí un frío que me caló los huesos. Las velas parpadearon, y por un momento, pensé ver un rostro reflejado bajo el paño negro. La anciana murmuró algo y me miró a los ojos. Ella está aquí, no le hables, no la mires. Pero la oí, claramente. Su voz, tan suave como aquella noche. Julián, me dejaste sola. Me quedé inmóvil. El espejo comenzó a vibrar sobre la mesa. El reloj giraba solo, como si una mano invisible lo manipulara. No la escuches, gritó la mujer. Mírala solo cuando yo te lo diga. El viento dentro de la casa aumentó. Las ventanas se abrieron de golpe, las velas se apagaron, y la única luz era la de un rayo que cruzó el cielo. El reloj se detuvo en seco. Ahora, dijo ella. Mira, levantó el paño negro. Lo que vi me marcó para siempre. El espejo no mostraba mi reflejo, sino el pasillo del piso 13. En el fondo estaba ella, la enfermera, más deteriorada que nunca, con la piel colgando como cera derretida. Detrás de ella, decenas de figuras se movían, pacientes, hombres y mujeres con rostros vacíos. Todos extendían las manos hacia mí. No puedo dejarlos, dijo con voz quebrada. Siguen esperando. Ellos ya no están, respondí sin saber de dónde me salía la voz. No tienes que quedarte más. El espejo comenzó a agrietarse. La anciana rezaba cada vez más fuerte. Una corriente helada recorrió toda la habitación. Las figuras gritaban sin sonido. La enfermera extendió la mano, tocó el borde del espejo y sus dedos comenzaron a deshacerse como polvo. Gracias, susurró. El espejo estalló. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo. El reloj había desaparecido. La anciana respiraba con dificultad, apoyada en la pared. Ya está, dijo apenas. Se fue, pero te dejó algo. En su mano sostenía un pequeño botón metálico, quemado por la mitad. Me lo entregó. Llévalo contigo. Es tu protección. Pero recuerda, hay cosas que nunca deben recordarse en voz alta. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo sin escuchar pasos ni sentir el aire helado en mi habitación. Los días pasaron, y poco a poco mi cuerpo comenzó a recuperarse. Las ojeras desaparecieron, el temblor se fue. Sin embargo, algo en mí había cambiado. Me sentía distinto, más consciente del silencio, más sensible a las sombras. Un mes después, recibí una llamada del hospital. Querían saber si podía regresar a trabajar, solo unas horas, para ayudar con una reparación. Dudé, pero acepté. Quería asegurarme de que todo había terminado. Cuando llegué, me
recibió un guardia nuevo. Caminé por los pasillos intentando ignorar el eco de mis propios pasos. El edificio olía distinto, fresco, limpio, como si lo hubieran renovado. Pero al pasar frente al ascensor, vi algo que me detuvo el corazón. El tablero tenía un nuevo botón, un número 13 perfectamente grabado, con una luz verde que parpadeaba suavemente. Me acerqué, temblando. Toqué el botón, pero no respondió. El guardia me miró y dijo, no funciona. Lo colocaron por error cuando modernizaron el sistema. Nadie entiende por qué aparece solo en ese ascensor. Sonreí sin saber por qué. Al salir del hospital sentí una brisa fría, como una caricia, y juraría que, en una de las ventanas altas, una figura blanca observaba con calma, como si finalmente descansara. Desde entonces llevo el botón quemado en el bolsillo, no como un amuleto, sino como un recordatorio de que algunas almas no se van hasta que alguien las recuerda con compasión, y que no todo lo que se queda entre los vivos busca hacernos daño. Algunos solo necesitan ser vistos, una última vez. Han pasado ya más de 10 años desde aquella noche. A veces me parece que todo fue un sueño, un mal recuerdo que se disuelve con el paso del tiempo, pero basta una noche fría, un olor leve a desinfectante o el sonido lejano de un monitor cardíaco para que mi cuerpo recuerde lo que mi mente intenta olvidar. Ya no trabajo en hospitales. Después de aquello, abrí un pequeño taller de carpintería en el barrio de Yanaguara. Me gusta trabajar con las manos, sentir el olor a madera, el polvo flotando en el aire, el sonido constante del cepillo sobre la tabla. Es una forma de mantenerme presente, de no escuchar lo que a veces todavía susurra en los silencios. No volví a ver a la anciana. Me dijeron que murió poco después, tranquila, en su cama, rodeada de velas y rezos. Cuando supe la noticia, encendí una vela blanca frente a mi ventana. El viento la apagó al instante. Quise pensar que era un agradecimiento. Durante mucho tiempo creí que estaba libre, hasta que una noche, mientras cerraba el taller, algo volvió. Fue un viernes. Estaba solo, limpiando las herramientas, cuando sentí que alguien caminaba en el pasillo. Pensé que era un cliente, pero cuando salí, no había nadie. Solo un frío repentino que recorrió el aire, tan familiar que me paralizó. Sobre la mesa había quedado el botón metálico que la anciana me dio. Nunca lo usaba, lo guardaba en una caja, pero esa noche estaba allí, reluciente, como nuevo. Lo toqué y sentí un impulso de mirar al espejo del fondo del taller. Lo que vi me cortó la respiración. Por un segundo, mi reflejo no era mío, era ella, la enfermera. Su rostro ya no estaba quemado ni deformado. Se veía serena, casi humana, con una leve sonrisa que no era amenazante, sino triste. Gracias, susurró, y desapareció. Desde entonces entendí que la muerte no siempre es el final, que algunas presencias solo necesitan despedirse de verdad. Esa noche dormí tranquilo, pero al amanecer encontré el botón en el suelo, dividido en dos, como si alguien lo hubiera partido con una fuerza invisible. Lo recogí y lo guardé de nuevo sin repararlo. Pasaron meses sin señales, hasta que un amigo me pidió ayuda para arreglar unas puertas en un antiguo sanatorio abandonado cerca de Sachaca. Dudé, pero acepté. No sé si por curiosidad o por ese impulso tonto de probar que el miedo ya no me dominaba. El lugar estaba en ruinas, paredes húmedas, vidrios rotos, el eco de mis pasos rebotando entre los pasillos vacíos. Mientras trabajaba, escuché el sonido de un carrito metálico rodando a lo lejos. Lo ignoré. Luego, el olor, ese mismo olor, desinfectante, humedad, algo rancio. Dejé las herramientas y caminé despacio hacia el pasillo principal. En una de las paredes colgaba una placa oxidada. Apenas se leían las letras, pero entre el polvo y el óxido pude distinguir algo. Piso 13, área de cuidados especiales. Sentí que el aire se detenía. En ese instante, el botón partido que llevaba en el bolsillo comenzó a calentarse. Un calor fuerte, casi insoportable. Lo arrojé al suelo. Cuando lo hice, escuché una voz detrás de mí, tan cerca que sentí su aliento en la nuca. No todos se fueron. Me giré bruscamente. Nadie. Solo el eco del viento y el zumbido leve de una lámpara vieja balanceándose. Tomé mis cosas y salí de allí sin mirar atrás. Esa noche, soñé con el pasillo otra vez. Todo estaba igual, pero vacío, en silencio. Al fondo, una puerta blanca permanecía entreabierta, y detrás la enfermera estaba de pie sosteniendo una lámpara. Me observaba sin acercarse. «Vuelven a abrirlo», dijo. «¿Qué cosa?», pregunté. «El piso», susurró. «Y no deben hacerlo». Desperté sudando, con el corazón desbocado. Afuera una tormenta sacudía los techos. Fui al taller, buscando el botón. No lo encontré. En su lugar, sobre la mesa, había una pequeña mancha de ceniza y una marca circular, como si algo hubiera ardido en silencio. Intenté ignorar el sueño, pero 2 semanas después una noticia me heló la sangre. En el noticiero local mencionaron que el viejo Hospital Central de Arequipa había sido comprado por una empresa privada. Planeaban
reabrirlo, modernizarlo, recuperar los pisos inutilizados por décadas. Apagué la televisión. Esa noche, mientras caminaba por el patio, vi algo imposible. En la pared del taller, justo sobre la ventana, se proyectaba una luz blanca, como la de un monitor de hospital. Parpadeaba 3 veces, pausadamente. Luego se apagó. A partir de entonces, los sueños volvieron, cada uno más claro, más real. En ellos, no solo aparecía la enfermera, sino otros rostros, personas con batas, pacientes, médicos, todos pidiendo ayuda, todos mirando hacia mí, como si esperaran algo. No sé si me eligieron, o si simplemente quedé marcado. A veces pienso que cuando un alma te toca de verdad, aunque sea por un instante, deja una huella que ninguna limpia puede borrar. Hoy tengo 42 años, y cada vez duermo menos, no por miedo, sino porque las noches son cuando escucho mejor. En ese silencio absoluto, puedo oírlos, pasos, murmullos, un timbre lejano, como si desde algún lugar, en algún piso que ya no existe, siguieran trabajando, atendiendo pacientes que no respiran. Hace unas semanas, un joven vino a mi taller. Me dijo que lo habían contratado para el mantenimiento del nuevo hospital. Quería encargar un mueble de metal para herramientas. Mientras me explicaba, sacó de su bolsillo un pequeño reloj antiguo. La correa estaba derretida, pero el reloj aún funcionaba. Lo encontré en una caja del almacén, me dijo. Parece que pertenecía a alguien del personal antiguo. Sentí que el aire se me iba. El reloj marcaba las 3:07. Le pedí que lo dejara, que era mejor no usarlo. El chico se rió, sin entender. No creo en esas cosas, don Julián, dijo. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana. En el reflejo del vidrio, por un segundo, vi el pasillo otra vez. La enfermera caminaba lentamente, llevando una lámpara encendida. Detrás de ella, un grupo de figuras la seguía. Al pasar frente a la cámara de seguridad, todos se detuvieron. Ella volteó, me miró directamente y levantó la mano, no como una amenaza, como una despedida. La imagen desapareció al parpadear. Esa noche escribí una carta, no para nadie, solo para dejar constancia de lo que viví. A veces pienso que estas cosas deben contarse, no para asustar, sino para advertir. Hay lugares donde el tiempo no pasa igual, donde los vivos y los muertos siguen caminando, sin saber de qué lado están. Termino estas palabras mientras escucho la lluvia golpear el techo. Afuera, la ciudad duerme, ajena a todo, pero en mi taller, sobre la mesa, el reloj, que juraba haber desaparecido, marca una vez más las 3:07. No lo toco, no apago la luz, solo espero, porque ya sé lo que eso significa. Alguien en algún lugar del piso 13 acaba de despertar, y esta vez no sé si viene a despedirse o a buscar compañía.